de la red Amazuru sobre mujeres en la investigación criminal. Mi nombre es Lucía Camardón, soy integrante de la red Amazuru, soy socióloga, máster en políticas públicas, integrante del Instituto Iberoamericano de Política y Gobierno, ex subsecretaria de Política Criminal de la provincia de Río Negro, Argentina, y como bien decía mi compañera, estaré moderando el conversatorio de hoy. A continuación proyectaremos un video muy cortito con una presentación de la red Amazuru para luego dar inicio a este encuentro. Hola, queremos presentarte a Amazuru, una red de mujeres especializadas en seguridad y defensa en América Latina y el Caribe. Ya somos más de 400 mujeres de 25 países que tenemos experiencia, formación y trabajamos en áreas como investigación, docencia, periodismo, ONGs, así como organizaciones de orden local, nacional e internacional. La red tiene como objetivo visibilizar y promover el trabajo que las mujeres hacemos en esta área tradicionalmente dominada por hombres. Queremos incluir la voz de las mujeres en todos los espacios de discusión sobre seguridad en la región. Contamos con un directorio público de todas las integrantes de la red, con un boletín colaborativo que difunde la producción escrita de las participantes. Y estamos diseñando un programa de mentorías para potenciar las capacidades individuales de las nuevas profesionales. Hemos planteado 2 líneas de investigaciones que incluyen perspectiva de género y estamos creando sinergias con otras organizaciones y aliados estratégicos para beneficio de la red. Te invitamos a sumarte a la red Amazuru y participar activamente en promover y empoderar a las mujeres que trabajan en seguridad y defensa en América Latina y el Caribe. Visita nuestro sitio web amazuru.org. Nuevamente agradecemos muchísimo la participación de las y los colegas que nos acompañan hoy, y seguidamente voy a presentar a las panelistas. También los invitamos a realizar preguntas por el chat, porque bueno, si los tiempos lo permiten, las estaremos transmitiendo hacia el final de la jornada a las panelistas. La licenciada Guadalupe Martínez es abogada de profesión con una especialidad en psicología criminal, miembro de Amazuru, se desempeñó como policía federal por 13 años, siendo analista de inteligencia, subdirectora de planes y programas académicos, y subdirectora de docentes e instructores en la Academia Superior de la Policía Federal. Ha sido docente titular en materias de inteligencia policial, investigación del femicidio, análisis policial y metodología de la investigación criminal. Está certificada para atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, temática que ha impartido a personal de policía de diferentes estados, personal de la Fiscalía Especializada y servidores públicos de los 3 niveles de gobierno. Colaboró en la elaboración del Manual de Intervención de Comunicaciones de la extinta Policía Federal y participó en la elaboración del programa de capacitación de la Guardia Civil Estatal para el estado de San Luis Potosí, en donde se desempeña como directora académica. Actualmente cursa un diplomado impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Psicología Forense, especializada en niños, niñas y adolescentes. Lidia Vázquez es licenciada en Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador. Actualmente es doctoranda en Justicia Criminal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, John Jay College. Ha trabajado como consultora en proyectos de investigación y de política pública en América Latina y Estados Unidos. Sus intereses de investigación incluyen violencia contra la mujer, comportamiento dentro de centros penales, extorsión por parte del crimen organizado y la inmigración y su intersección con el sistema de justicia penal. Diorela Islas es miembro de Amazuru, fellow en la organización Women in International Security y consultora de políticas de seguridad y género. Realizó su doctorado en la Universidad de Bath, en Inglaterra, donde investigó las causas y conductas que llevan a los cárteles de drogas a expandirse a otros países. Tiene experiencia en los sectores de inteligencia, seguridad nacional y seguridad pública. Durante los últimos 12 años colaboró en distintos proyectos relacionados con seguridad y género. Trabajó como subdirectora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, liderando investigaciones orientadas a mejorar la implementación de las políticas de seguridad. También trabajó como profesora invitada del programa de lucha contra la delincuencia organizada transnacional en el Centro Marshall para Estudios de Seguridad Internacional, realizando estudios de seguridad. Fue parte del comité directivo del Grupo de Estudios de Delincuencia Organizada del Consorcio Europeo para Investigaciones Políticas y consultora de distintas organizaciones internacionales como el Royal United Service Institute y el Institute for Integrated Transitions. Ángela Olaya
Es cofundadora de la Fundación Conflict Response Core, politóloga de la Universidad de los Andes, con énfasis en historia colombiana. Su experiencia se centra en el análisis de la relación entre conflicto armado colombiano, crimen organizado e impactos humanitarios. Ha liderado investigaciones sobre crimen organizado transnacional en zonas de frontera en América Latina y Colombia. Bueno, bienvenidas a nuestras panelistas, especialistas en investigación criminal y en estos temas diversos, súper interesantes. A continuación vamos a empezar con la primera pregunta para las panelistas, como para que ellas, desde sus experiencias y su trayectoria, bueno, nos respondan y podamos intercambiar y compartir en relación a estos asuntos. Su experiencia y conocimiento especializado, ¿cuáles considera que son los principales desafíos para la investigación criminal en la actualidad? Así que, siguiendo con el orden de la presentación, le escuchamos entonces a Guadalupe Martínez. Muchas gracias, Lucía. Bueno, partiendo de este tema precisamente, con el potencial aumento de lo que es la criminalidad en América Latina y el Caribe y en general a nivel global, ¿cuáles son los impactos que se están llevando, verdad? Uno de los principales desafíos, por lo pronto en México, desde nuestro contexto de influencia, sería encontrar un modelo nacional homologado que promueva precisamente la efectividad de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, independientemente de dónde se esté llevando a cabo la conducta delictiva, si es un estado, un municipio o sea competencia de la federación, el no contar con un modelo nacional homologado de pronto obstaculiza precisamente el llevar una investigación efectiva. ¿Qué nos dicen los números? Bueno, arrojan que un alto índice de impunidad, en donde solamente el 10% llega a un juzgado federal y la mayoría no se logra sostener desde esta perspectiva. ¿Cuáles son los factores que inciden precisamente en esos números? Bueno, pues es la impunidad, el arbitraje, la injerencia política y la corrupción. Yo creo que es un tema que no es ajeno en ninguna latitud en donde nos encontramos. Estos números, bueno, tienen un impacto social muy importante. ¿Y cuáles serían otros de los desafíos en cuanto a ese modelo nacional que se estaría o se debería de promover precisamente para atacar el fenómeno delictivo en nuestro país y en América Latina? Bueno, recordemos que finalmente cuando hay impacto de la criminalidad en un país por la forma en que se están dando o como se está desarrollando, ya no queda solamente dentro de nuestras fronteras, va mucho más allá, el fenómeno delictivo ya es transnacional. Entonces, toda esa colaboración que se pueda tener al interior y posteriormente hacia el exterior de nuestros países es muy importante para acabar con el problema o llevar una investigación a buen término. Dentro de los ámbitos, bueno, donde cada uno de nosotros nos desarrollamos, yo creo que la formación y la capacitación es la clave. ¿Por qué? Nuestro talón de Aquiles precisamente son los operadores del sistema. ¿Quién es el principal operador de un sistema a la hora de una investigación? Pues el policía como primer respondiente. El policía como primer respondiente, al hacer una adecuada preservación del lugar de los hechos, va a permitir que cuando el investigador llegue, realmente los indicios puedan sumar y convertirse posteriormente en una prueba. Entonces, la capacitación es súper importante. Y, bueno, también destacar que a veces no existe una vocación de investigación. En la estructura problemática, precisamente en nuestra estructura de recursos humanos dentro de las instituciones de seguridad, encontramos que 8 personas son de escritorio por 2 personas de campo. Entonces estamos teniendo también un déficit en ese sentido y ese sería un desafío que también deberíamos de atacar en esa perspectiva. Debemos de abordar precisamente desde una perspectiva integral que diseñe ese sistema nacional en donde la investigación y la procuración de justicia sea una política de Estado realmente, que se lleve a todos los niveles y que se llegue a resolver la mayor parte de los crímenes, porque los índices lo que hacen es que ponen a nuestra sociedad en jaque por el alto índice de inseguridad que prevalece, por la impunidad y por la corrupción.
Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias. Muy interesante tu intervención, bueno, sintética, porque bueno, les comentamos que las panelistas tienen 3 minutos para realizar sus apreciaciones, expresarnos, digamos, sus opiniones, las cuestiones que observan y que han detectado en relación a estas materias a lo largo de toda su trayectoria. Y bueno, para poder dar lugar también al intercambio y escuchar, bueno, las distintas apreciaciones, y también poder socializar al final de la jornada, si nos dan los tiempos, los comentarios que realicen, las preguntas que realicen a través del chat. Y bueno, muy interesante, gracias Guadalupe. Bueno, y seguidamente le doy la palabra a Lidia. Hola, buenas Lidia tardes. Yo creo que de los principales desafíos que existen, bueno, por un lado, sí, capacitación para las diferentes instituciones y actores, también tener la capacidad instalada, ¿no? O sea, suficiente personal para poder promover la investigación, y también, bueno, especialmente desde mi campo de acción, creo que uno de los principales desafíos es el divorcio entre la parte más académica o más de generación de evidencia y la implementación de iniciativas, ¿no? Entonces, que las estrategias en líneas generales, no solamente de cada hecho delictivo, puedan ser basadas en evidencia, y en evidencia de la región, no en evidencia de otros países necesariamente, ¿verdad? Y poder ir generando y ajustando y así ver qué es lo que funciona realmente en nuestros contextos. Creo yo que es uno de los desafíos grandes, tanto para los hechos ya delictivos como para la prevención de estos. Gracias. Muy interesante, Lidia, el aspecto que introducís también, y a continuación escucharemos a Diorela Islas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Perdón, es que mi internet es inestable. Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues a mí me parece que efectivamente, como acaba de mencionar Lidia, el divorcio entre el área académica y pues la práctica es un tema bastante importante, y en ese aspecto quisiera resaltar el tema del conocimiento metodológico, porque, bueno, como ustedes saben, la política no deja de ser política y es una red pues de personas que van creciendo juntas al final del día, ¿no? Entonces, cuando asciende un gobierno, generalmente actúa como una red, independientemente del término amiguismos, compadrazgos, lo que quieran utilizar, se ve en los mandos altos. Sin embargo, a pesar de que ello suceda, no quiere decir que no se pueda reconocer la necesidad de un procedimiento metodológico. Y ahí es donde yo siento que se falla. Un líder puede ser muy buen líder, pero va a avanzar tanto que él o ella escuche a sus asesores. Y ahí es donde falla tener buenos asesores y una buena metodología. Y en el segundo también me parece un poco el tema del ego. Y bueno, si bien comentaban que es necesario tener un método homologado, se puede desarrollar. En México actualmente se está desarrollando. Yo era de las partícipes que lo estaban desarrollando, pero el punto en México, al igual que a lo mejor en otros países, no es el hecho de que se desarrolle un protocolo de actuación, sino el hecho de que los actores involucrados lo usen. Al final del día, las leyes son muy bonitas, si se aplican o no ya no depende de quien las hizo, sino de las personas que las van a aplicar. Entonces yo siento que ahí el ego de poder decir, pues esta es la policía de tal municipio y nosotros hacemos nuestros procedimientos o no reconocemos otro método, ahí es donde también pues quebrantas una aplicación aunque haya algo muy bien hecho. Sí, súper interesante también este aspecto, Diorela. Bueno, y a continuación la escucharemos a Ángela Olaya. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que hay, se me ocurrieron 3 cosas que han sido un desafío para la investigación criminal o el crimen organizado.
El primero tiene que ver precisamente con esta capacidad de articular, no solamente entre territorios como muy específicos, sino entre subregiones y especialmente en las fronteras entre los países. Ha sido uno de los retos más difíciles, y esto porque hay distintos niveles de fortaleza institucional, hay distintos niveles como de la capacidad de la sociedad civil y de la academia, para articular en esos territorios y leer los fenómenos en esos territorios y actuar sobre estos. El otro elemento que creo que es un desafío tiene que ver precisamente con el tema de la construcción de los datos alrededor de cada uno de estos fenómenos, la actualización de los datos y cómo se construyen estos datos, si se construyen con perspectiva diferencial, con distintas sensibilidades o no, y hacer unos ejercicios comparados, por lo menos desde mi trabajo, que es investigación y análisis, se convierte en uno de los principales retos, porque siempre se tienen datos que no necesariamente son comparables. Y el tercer elemento con el que quisiera dejar la idea de los desafíos tiene que ver con una cosa que planteaba Diolera, pero también otra de mis colegas, que tenía que ver con cómo se da la discusión alrededor de estos temas. En el caso de Colombia, por ejemplo, la discusión se da en un contexto muy polarizado, y estoy segura que no es el único caso. Está México, también está Perú, está Brasil. Son lugares en donde la polarización está generando un nivel de desinformación con el cual nosotros como investigadoras tenemos que afrontarnos todos los días. Esto se suma al elemento, y que es que el crimen organizado, por ejemplo, se transforma con mucha rapidez, con mucha más rapidez de lo que se articulan los dos elementos anteriores que yo planteaba, la construcción de los datos y la articulación entre instituciones y sociedad civil. Bueno, muchísimas gracias, Ángela. Sí, súper interesante esta cuestión de la dificultad de articulación entre distintas agencias y también con la organización, con organizaciones de la sociedad civil o con la sociedad civil en general. Bueno, me parece que fue como un eje bastante transversal en las distintas exposiciones que escuchamos, y la verdad que es complejo, sobre todo, como comentaba Guadalupe, en países, sobre todo los federales, pero en general, en cualquier, digamos, tipo de organización estatal, gubernamental, dados los distintos niveles de gobierno y las dificultades también. Por allí Diorela le hacía referencia al ego, ¿no? Como a la dificultad de articular, de socializar, de compartir conocimiento o resultados de determinada investigación, de que por ahí digamos, se investiga una causa y se sigue solamente esa causa, y si hay por ahí también se ha mencionado la transnacionalidad y cómo el delito y el crimen organizado trasciende las fronteras jurisdiccionales de todo tipo, y la necesidad de que esta información sobre estas organizaciones criminales también trascienda, ¿no? esas fronteras jurisdiccionales, porque si no es imposible, ¿no? Combatirlo o abordarlo. También interesante que se mencionaba Lidia hablaba de la necesidad de las estrategias basadas en evidencia, también Ángela mencionaba la necesidad de construcción de datos, y Diorela también, de conocimiento metodológico, generado con cierta metodología, rigurosidad metodológica, y que las decisiones, las estrategias de investigación se basen entonces en evidencia. Y también la necesidad de la centralidad, ¿no? de la formación y la capacitación de las personas que están abocadas, que intervienen en las distintas instancias de estas cadenas de procesos vinculados a la investigación criminal, ¿no? Algunos aspectos interesantes que fueron surgiendo. Y también, Ángela también introducía esta cuestión de las dificultades, ¿no? de investigar y de trabajar en estos contextos tan polarizados, ¿no? Con discusiones tan polarizadas. La segunda pregunta de este encuentro tenía que ver con, específicamente, en este contexto, con estas dificultades, estos grandes desafíos para la investigación criminal,
cuáles son los aportes que podemos realizar las mujeres, ¿no? Así que, bueno, la escuchamos siguiendo con el orden preestablecido, pero si alguien quiere comenzar podemos dar otro orden, pero bueno, si no hay alguien que quiera comenzar, específicamente podemos darle la palabra a Guadalupe. Bueno, gracias. Sí, bueno, analizando precisamente este tópico, me encontraba yo que en México el 20% del estado de fuerza de policía son mujeres, está conformado por mujeres, únicamente el 20%. Sin embargo, me encontraba con un dato muy interesante en cuanto a la profesionalización para la investigación de crímenes, ¿sí? Las mujeres, aquí es donde entra lo interesante de la aportación en la investigación criminal. En el 2017 se reportaron 27.922 especialistas, según un observatorio laboral en México, de los cuales 2/3 partes correspondía a un número de mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, aun cuando la mujer muchas veces en el ámbito policial está vinculada más a labores administrativas o que no corresponden tanto a campo, se ha visto un interés mayor en profesionalizar precisamente esa labor policial que está desarrollando, que desde su campo de acción, ya sea académico, de investigación, de campo, de investigación de gabinete, hay un mayor interés por parte de la mujer por profesionalizar precisamente esa labor que está haciendo dentro del servicio público. 7 de cada 10, sin embargo, sufren a conductas indebidas dentro de lo laboral. Sí, por eso muchas veces compañeras que están en el campo de acción, en la investigación, también sufren ese tipo de acoso por compañeros, no se les da apoyo necesario y se va creando una, digamos, pues a lo mejor una mala práctica en donde la mujer vuelve nuevamente hacer cuestiones de gabinete cuando pudiera aportar mucho más elementos en campo, en calle, en cuanto a investigación se refiere. Concluimos que cuando no hay suficiente representación de las mujeres en el ámbito de la investigación de campo, los aportes en el manejo precisamente de indicios y la correcta aplicación de métodos científicos en el esclarecimiento de hechos, que se debe precisamente a mayormente por mujeres las que profesionalizan la labor dentro del campo de investigación. Y bueno, aquí abonando a esto y precisamente haciendo como un refresh de todo lo que yo he visto a lo largo de mi carrera, es que cuando una mujer ocupa un cargo de mayor responsabilidad dentro de una estructura policial, se le exige también que tenga mucho más capacitación profesional que un hombre para ocupar esos cargos precisamente. Observan muchos más obstáculos y eso es lo que nos ha dado a lo mejor el elemento clave para que nosotros busquemos profesionalizar aún más. Pero no olvidemos que como mujeres, bueno, me gustaría cerrar con una frase que decimos que investigar está en nuestro ADN y no me dejarán mentir. Muchísimas gracias, Guadalupe. Sí, bueno, súper interesantes estos datos que brindás y que muchas de nosotras debemos haberlo visto y corroborado en nuestras carreras, ¿no? Que en general siempre este interés por estudiar, profesionalizarse, seguir aprendiendo, suele ser siempre en los espacios de educación, hay mayoría de mujeres, ¿no? Y bueno, luego obviamente el techo de cristal es el que por ahí influye en que después esa distribución no se perciba también en los cargos jerárquicos. Pero bueno, y muy interesantes estos aspectos que introducís. Bueno, Lidia Vázquez, le cedemos la palabra. Yo creo que es un tema de aprovechamiento de capacidades, ¿no? O sea, como mujeres somos personas capacitadas. Pasa mucho, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que en los programas de doctorado de justicia penal, la mayoría somos mujeres. Entonces no es un tema de... Sí, sorprende en un inicio, creo, viniendo de nuestros contextos, pero no es un tema de que tenemos la capacidad, 1, y 2, que no es siempre el caso, debo admitirlo, pero pasa mucho que el eje transversal de género es más aplicado cuando una mujer es la que está haciendo el análisis. No siempre pasa, pero digamos que pueden haber excepciones, pero se suele dar más, ¿no?
yo creo que es eso, ¿no? O sea, como países que tienen, algunos tenemos menos porcentaje de personas capacitadas que otros, el desaprovechar a las mujeres capacitadas que existen es un desperdicio. Y lo que dice Guadalupe es cierto, ¿no? En tema de cortes, en tema de policías, en tema de nuestras instituciones, las mujeres no suelen estar donde está la acción. Y eso es una lástima cuando las mujeres también somos personas capacitadas y tenemos la capacidad de actuar también. Sí, totalmente, Lidia. Sí, muy interesante también esta cuestión respecto de la transversalidad del enfoque de género y bueno, si está directamente relacionado con el hecho de ser mujer o no, ¿no? Que esto también toda una discusión. Bueno, Diorela Islas, ¿te escuchamos? Lo bueno de estar con mujeres que saben es que es casi pensar lo que están diciendo. Entonces, bueno, la verdad es que nada más agregaría un poco a lo que ha dicho. En este punto, la última frase se me hace muy significativa. O sea, somos humanos, punto, ¿no? O sea, creo que eso es algo que tanto mujeres como hombres necesitamos comenzar a comprender en el tema de, pues, de cuáles son los aportes que podemos realizar. Pues no es como decir las mujeres son más inteligentes que los hombres o no. Hay una cierta realidad en el tema de que las mujeres están mejor preparadas, pero nada tiene que ver con la inteligencia de las mujeres, sino con el hecho de que para que una mujer pueda ser considerada para un cierto puesto, tiene que ser indudablemente calificada, mientras que, como todas sabemos, los hombres gozan de un sistema de, pues, ¿cómo le llaman? El Golf Friendship Network, que es que los hombres van al golf, hacen amigos y entonces se enteran de oportunidades que nosotras no. Entonces, la forma de ascender en puestos y de conocer la cualidad de los hombres entre sus pares es mucho más fácil con ese tipo de redes, dado que los hombres están en el poder. Entonces, pues en ese tema me parece que todos somos iguales en cuanto a la inteligencia, pero que sí hay una cierta parte en donde las mujeres contribuyen a nivel metodológico y pues con conocimiento por ese factor que todas sabemos que para poder llegar a algún lugar de relevancia tiene que ser indudable nuestra capacidad. Muchísimas gracias, Diorela. Sí, realmente es una cuestión súper interesante la que señalás, de estas mayores exigencias, digamos, que recaen sobre las mujeres en relación a los hombres. Y Ángela, bueno, te escuchamos. Bueno, sí, yo también parto del principio como de, esto no tiene que ver con un tema de inteligencia, sin embargo sí creo que tiene que ver con un tema como de otra sensibilidad que tenemos respecto a la investigación criminal y el crimen organizado. Y esto lo pongo con 3 elementos, básicamente. Uno tiene que ver con las preguntas que hacemos cuando estamos, o lo que nos preguntamos, nos cuestionamos cuando estamos frente a un fenómeno. Si bien pareciera en principio que es como lo mismo, ¿por qué pasa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuáles son las razones? Los factores explicativos y cómo buscamos estas explicaciones creo que sí tiene elementos y sensibilidades distintas. Es decir, a mí me pasaba mucho en mi experiencia que cuando iba a trabajos en terreno, hacíamos una agenda de trabajo, buscábamos distintas fuentes, buscábamos hablar con distintas personas en un lugar determinado y la lista casi siempre, por algo que digamos que la red como tal ha intentado afrontar, y es la lista casi siempre aparecían muchos hombres que podían hablar del tema de crimen organizado, podían hablar de conflicto armado, y 1 o 2 mujeres que por situaciones específicas se habían logrado como consolidar como voces alrededor de estos temas, pero ese no era el común denominador. Sin embargo, cuando yo llegaba a discutir con otros colegas la agenda de trabajo, lo cierto era que para ellos eso no saltaba
a la vista, nos saltaba a la vista el, oigan, no tenemos una perspectiva de una mujer, no tenemos otras sensibilidades en esta agenda, y por ende los resultados que íbamos a tener, pues no lo iban a tener tampoco. Entonces, empezar a buscar fuentes que fueran distintas, fuentes que incluyeran mujeres, creo que es una sensibilidad particular que tenemos. Lo de la representación sí significa, sí es importante vernos representadas, vernos como fuente, como analistas, como tomadoras de decisiones. Creo que eso hace la diferencia. Y el otro elemento que creo que es importante y que es un aporte de las mujeres tiene que ver con esa conciencia de múltiples explicaciones, múltiples a los fenómenos. Y acá lleva una cosa que Diorela y Lidia señalaron muy bien, y Guadalupe con los datos, y es el tema de como mujeres casi nunca nos arriesgamos a decir públicamente en estos espacios de discusión que estas son nuestras preguntas. Lo hacemos en redes de confianza, pero en los espacios de discusión en donde se habla de cuáles van a ser las preguntas, no es tan fácil arriesgarse, porque entonces está el hecho de que casi siempre los hombres lo dicen con una seguridad, pueden estar preguntando una cosa que, digamos, no es que no sea buena, solo que tiene un elemento de seguridad muy importante que nosotras no tenemos. Y creo que este es un aporte que deberíamos empezar a abrir más. Es difícil romper esa brecha, pero creo que vale la pena. Y acá estoy pensando, después tengo el beneficio de escucharlas antes de que yo hable, pero creo que un último elemento es lo importante que es que nosotras podamos estar en todas las fases de producción de conocimiento. Porque sí, qué chévere que hacemos estas preguntas novedosas, qué chévere que nos aproximamos distinto, buscamos otras fuentes, pero cuando se toma la decisión final de cuál es el resultado en la investigación, si no estamos presentes ahí, normalmente estas perspectivas no se ven como tan importantes frente al resto de hallazgos. Y es muy difícil porque entonces uno termina sintiendo que no están aportando tanto como se podría aportar. Y con eso cierro. Muchísimas gracias, Ángela, súper interesante. Sí, la verdad que todas estas cuestiones nos hacen reflexionar un montón sobre el rol de la mujer, estas distinciones que señalabas, y también la sensibilidad que podemos aportar, ¿no? Sí. Muy interesante las cuestiones que fueron surgiendo. Y también, los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Como de hacerlo distinto. Ya sabemos qué cosas no funcionan, los desafíos que tenemos las mujeres cuando llegamos a espacios que antes ocupados por hombres, ¿no? Como demostrar de que un liderazgo distinto es posible, que una forma de, o sea, que esto que señalabas de ver la multiplicidad de factores o múltiples explicaciones que pueden llegar a entrar en juego, la capacidad de demostrar nuestras preguntas, nuestros interrogantes y quizás no presentarlo como certezas, sino que quizás en las dudas y en las preguntas también hay conocimiento, ¿no? Muy interesante. Y estas exigencias sobre la mujer y la necesidad de siempre estar mostrando nuestra capacidad, cuando por ahí a los varones, salvo excepciones, por supuesto, las generalizaciones son injustas, pero en general, por lo menos estamos hablando, ¿no?, de los varones cis, las exigencias suelen ser menores. Y finalmente, la última pregunta que nos convoca, y si quieren aquí podemos invertir el orden como para modificar un poco el orden preestablecido del encuentro. ¿Qué implicancias tiene y qué involucra incluir la perspectiva de género en la investigación de delitos? Entonces, podemos darle la palabra a Ángela para invertir este orden. Bueno, creo que va muy en línea con lo que decía anteriormente. Creo que una de las implicaciones y de los elementos que se debe incluir cuando hay una perspectiva de género, cuando estamos pensando en perspectiva de género en la investigación, tiene que ver con la conciencia de los sesgos propios y de los contextos en los que estamos, ¿no? Entonces, también como esta idea de probablemente si yo estoy en un rol de liderazgo siendo mujer, ¿qué sesgos
tengo en términos de cómo me estoy aproximando. Creo que puede que para un momento determinado, dependiendo del nivel de avance que tengamos en la sensibilidad respecto a género, sea como una demanda innecesaria, pero creo que vale la pena siempre estarse preguntando eso, cuáles son los sesgos propios que se tienen, cuáles son como estos estereotipos de género que yo traigo y que traigo a mi investigación, y cómo puedo esto minimizarlo al máximo si es que se puede poner en esos términos. El otro elemento o la otra implicación es que creo que en términos de eso que decíamos al principio de desafíos de vincular la academia, la investigación con la política pública, cuando estamos pensando todo el tiempo en una perspectiva de género, las propuestas o las recomendaciones que se plantean probablemente llegan a una población más amplia. Y esto lo digo, creo que sería como una simple idea de si estamos poniendo una perspectiva diferencial, probablemente la recomendación tiene en cuenta las necesidades de las mujeres o de otras poblaciones cuando se esté hablando, que no es una cosa que sea muy común en realidad. Se habla como de para el operador, pero se habla así como un gran homogéneo. Entonces, poder vincular recomendaciones en clave de perspectiva es súper importante, de perspectiva de género. Esas dos cosas. Muchísimas gracias, Ángela. Y a continuación, entonces, le cedemos la palabra a Diorela. Excelente, gracias. Pues sí, yo quisiera pues lanzar la consideración o el pensamiento, pues no sé cómo llamarle, el hecho de que una perspectiva de género, pues no nada más es una perspectiva de género hacia la mujer, ¿no? Y en este tema yo creo que eso es muy importante tanto a nivel gubernamental como a nivel académico, porque ya se está usando perspectiva de género como algo meramente de mujer y pues que tenga que ver con lo femenino entendido con lo que tenga que ver con la mujer, los hijos, la familia, y no es así. Al final de cuentas, una familia es responsabilidad de los dos, ¿no? Y la perspectiva de género me parece que podría ser la consideración hacia el crimen una situación mucho más humana. Y en este punto me gustaría pues poner el ejemplo de un crimen que nada tiene que ver con una mujer. Un hombre se desquicia por su masculinidad tóxica y asesina a otro hombre por razones que nada tienen que ver con una mujer, o sea, simplemente, por así decirlo, una pelea de machos, se mata uno al otro, y entonces la perspectiva de género ayudaría a comprender los motivos de esta persona, que no está basado a lo mejor en un cólera desmedido, sino en una construcción de género de cómo él debe de actuar en ciertas circunstancias. Y justamente en ese aspecto, nada tiene que ver con nosotras como mujeres. Entonces yo creo que, o sea, recobrar una perspectiva de género holística, digámoslo así, podría ayudar a considerar la delincuencia desde una perspectiva del constructo de género, y el hecho de poder observar que muchos delitos de homicidio, muchos delitos de alta violencia pueden realmente estar considerados con la forma en la que la sociedad construye su género. Ese sería como mi conclusión. Me parece súper interesante este aspecto que introducís, Diorela, porque realmente sí, es cierto, o sea, parece, por lo menos en ese sentido común que se va construyendo alrededor de algunas nociones o de algunas ideas, pareciera que la perspectiva de género es solo cosa de mujeres, que las mujeres entonces accedan también, igual que los hombres, a tal, o que, bueno, que digamos que el desempeño de las tareas domésticas sea. Y en realidad también los conflictos y las problemáticas entre varones también deben ser leídas con perspectiva, interpretadas, digamos, con perspectiva de género, porque también recaen, bueno, y todo digamos, mucho dicho al respecto de la masculinidad hegemónica y lo que se pretende del hombre y esta actitud varonil, y que gran parte de los hechos de violencia, los homicidios, tienen que ver con este rol también y este lugar, digamos, que se le
que se le exige al varón, digamos, de todos estos mandatos sobre lo masculino. Así que bueno, también es muy interesante. Bueno, ahora le escuchamos a Lidia. Yo creo que mi comentario va un poco en línea con lo que Deorela y Ángela acaban de mencionar, pero para mí el tema de la perspectiva de género tiene mucho que ver con desmenuzar un problema, ya sea un hecho delictivo o cualquier fenómeno, y ver cómo puede ser manifestado para diferentes personas, ¿no? Y tomar en cuenta cuáles son las normas culturales del contexto y cómo eso ocasiona que hayan personas discriminadas, estigmatizadas, y cómo eso también puede llevar a que cada hecho se viva de manera diferente y tenga particularidades diferentes, y de esa manera pues, uno puede buscar ya sea solventar la situación, comprender la situación o prevenir la situación. Gracias, Lidia. Sí, por ahí quizás están como bastante alineados las intervenciones, los comentarios, y sí, ¿no? Como la importancia también de comprender ese contexto, ¿no? Dar contexto a las acciones. Cuántas veces por ahí los fiscales, los jueces no conocen a la persona que está atravesando un proceso penal, y bueno, la importancia también, ¿no? Como de conocer el contexto de la persona, bueno, de entender más profundamente los fenómenos. Bueno, Guadalupe, te escuchamos. Regresando un poquito, bueno, a lo que es la perspectiva de género precisamente en la investigación de los crímenes, bueno, yo hice un pequeño análisis porque México ahorita está atravesando una situación importante de inseguridad para las mujeres. Si bien es cierto que todo el proceso dentro de una investigación se va a hacer con perspectiva, sin dejar de lado, por ejemplo, las masculinidades, lo cierto es que ahorita México está atravesando por esta etapa. Por ejemplo, San Luis Potosí, el estado donde soy originaria, tiene una declaratoria de alerta de género desde el 2017 por feminicidios. De esas declaratorias, bueno, 6 municipios del estado tienen esa declaratoria declarada. En el Estado de México, 11 municipios tienen declaratoria de alerta de género, pero Ecatepec tiene doble alerta por la forma en que están muriendo sus mujeres, o sea, son crímenes de odio. Había, por ejemplo, unos análisis de que cuando hablamos de género, precisamente hablando por lo de, a propósito del día de ayer, del Día Internacional contra la Homofobia, bueno, cuando hay crímenes de odio, finalmente se pudiera catalogar como feminicidio si el hombre que le están privando de la vida se identifica como mujer. O sea, si dentro de su círculo social él se identifica como mujer, se pudiera considerar como un feminicidio dentro de la investigación. ¿Por qué es importante la perspectiva de género? Porque muchas veces dejamos sesgar precisamente alguna investigación porque no vemos todos los elementos desde un contexto más global. Si ya hubo antecedentes de violencia, si ya hubo un antecedente de riña dentro del hogar, de pronto pudiera perder la vida una mujer. Y al no hacerse esa investigación con perspectiva de género, lo que se va a calificar únicamente, bueno, perdió la vida, pudo haber sido un suicidio, un homicidio y punto. Cuando realmente la investigación, al darnos esos elementos con perspectiva, tendría que llegar a una sentencia diferente, como en el caso que tuvimos de Mariana Lima, precisamente. ¿Cómo de haber una sentencia en un inicio salido como un homicidio, posteriormente por la forma en que su madre apeló a esa sentencia y se buscó, finalmente se comprobó que había sido un feminicidio, que había muerto a manos de su propio esposo y que él, siendo parte del sistema de investigación, inclusive estaba inmerso en una investigación donde por conflicto de intereses de entrada no debería de estar? Entonces yo creo que la perspectiva de género sí es muy importante que la apliquemos en el ámbito de la investigación. ¿Por qué vamos a llegar a ello y cómo lo vamos a hacer? ¿Mediante qué instrumentos? Yo sigo apostando por la capacitación, la sensibilización, porque no podemos analizar un contexto desde, pudiéramos decirlo, desde un entorno de privilegio, en donde a lo mejor a mí no me pueda suceder, pero no porque no me suceda, en el medio en el donde estoy no va a pasar. Les comentaba, hace unos días, bueno, estuve participando precisamente en la elaboración del programa de la Guardia Civil para el estado de San Luis,
y por el análisis precisamente ese contexto que se vive, pues es que se buscaba que se implementara dentro de ese programa de formación para los operadores, que son los policías como primeros respondientes, primero la sensibilización de cuanto a género, ¿sí? Hablar de masculinidades positivas, hablar de los derechos humanos de las mujeres, porque si bien es cierto que todos tenemos derechos humanos, tenemos que identificar en dónde hemos estado históricamente en desventaja, y terminar esa formación con protocolos de actuación. ¿Para qué? Para que cuando el operador salga a la calle realmente tenga un impacto positivo y ataquemos ese fenómeno delictivo que tenemos hoy día en nuestro estado. Muchísimas gracias, Guadalupe. Sí, la verdad que fundamental todo lo que señalas, ¿no? La necesidad de la capacitación, la sensibilización y de ser conscientes. Me gustó muchísimo esto que dijiste, de ese entorno de privilegio que a veces, en el que a veces se encuentran los varones, también incluso a veces mujeres sin perspectiva de género, ¿no? pero sobre todo específico de los varones, en donde, bueno, que por ahí son como anteojeras, ¿no? Que nos impiden ver un montón de otros factores que pueden incidir, como los que mencionabas vos, estos antecedentes de violencia de género en un contexto doméstico o intrafamiliar. También habías mencionado anteriormente las situaciones de acoso que sufren las mujeres, sobre todo, o sea, ¿no? Los grandes obstáculos que tienen las mujeres, sobre todo en las fuerzas, ¿no? Dificultades y bueno, muchos más que obstáculos, ¿no? Graves situaciones de violencia que atraviesan. Así que, bueno, vamos a recoger una pregunta del chat para socializarles a las 4, y bueno, en este caso para que participen y realicen sus intervenciones libremente. La consulta es si creen, de Mónica, Mónica que les consulta, ¿creen que la falta de mujeres en cargos de dirección dentro de la investigación criminal es directamente proporcional a los niveles de impunidad en los ilícitos que se cometen contra las mujeres? Así que bueno, no sé quién de las 4 quiere comenzar. Bueno, el micrófono está abierto, Guadalupe. Sí, yo creo que sí tiene que ver. Finalmente, la visión de una mujer dentro de la investigación es súper importante, pero también, como bien lo mencionaba Ángela, es importante a la hora de la toma de decisiones. Se le va a dar una visión, un panorama diferente. De hecho, antes de los instrumentos que yo mencionaba anteriormente, me faltó mencionar entre ellos un equipo mixto de investigación, pero también un equipo mixto que lleve todo el proceso, desde la formación hasta dictar una sentencia, que no sea exclusivamente conformado por hombres. Yo creo que si es un equipo mixto se puede tener un mejor resultado, definitivamente. Diorela, si te escuchamos. Sí, gracias. Yo creo lo mismo. Me parece que está comprobado que en equipos mixtos hay más accountability, una mejor forma de menor impunidad. Sin embargo, yo no creo que esa relación sea propia solamente con los crímenes de violencia contra la mujer. O sea, a mi parecer, y esto es una bandera que está surgiendo de, bueno, es que no hay mujeres y por eso hay impunidad en los casos de mujeres. No hay mujeres y por eso hay impunidad en general, punto. Porque de hecho, o sea, es lo que sucede ahorita. Hace, me parece, 12, 15 años se publicó un estudio haciendo un análisis del rol de las mujeres en la gobernanza, y se demostraba que, entre comillas, donde las mujeres habían tenido la oportunidad de gobernar, había habido menos corrupción. Claro, esto es subjetivo porque hay 100 casos de mujeres que gobiernan y hay, no sé, 3 trillones de casos de hombres que gobiernan. Entonces la probabilidad de tener más casos en los hombres, pues obviamente se eleva por los casos que gobiernan. Pero a mí me parece que integrar a más mujeres no nada más haría que haya menos impunidad en casos de violencia contra la mujer, haría que diga menos impunidad, haría que haya menos impunidad en lo general, porque al final del día volvemos a lo mismo de las redes de hombres, ya se conocen. Entonces una mujer llega y cuestiona, y una mujer, y ustedes lo conocen, que conoce la metodología, como Guadalupe, que sabe, no llega a decir, pues así es y así va a ser, no, a ver, ¿por qué?
¿Por qué lo estás haciendo así si el manual dice esto? Y para eso se hace un manual. O sea, no es para que te lo pases por el arco del triunfo, es para que se siga. Entonces, ese tipo de procesos mínimos, de cuestionamientos mínimos que a veces son ridículos, son lo que lleva poco a poco a reducir la impunidad. Súper interesante también lo que planteas, Diorela, sí, de la contribución, digamos, que podemos hacer en la reducción de la impunidad en general. No sé si Ángela o Olivia quieren hacer algún comentario, si no, les también voy a transmitir esta observación que realiza Mónica Rosas, que dice, me llamó la atención eso de que los hombres forman redes para compartir oportunidades, y las mujeres hacemos redes en un principio para apoyarnos, acompañarnos, pero pocas veces para intercambiar oportunidades, ¿no? Bueno, la referencia en algún punto a la sororidad, ¿no? Como la importancia también de apoyarnos y socializar oportunidades. La verdad, bueno, sí, interesante también el planteo. Bueno, le agradezco, si no hay otro comentario bueno, observación o consulta o pregunta, agradezco entonces de parte de la red de Amazuru su participación. Muchísimas gracias por sus intervenciones a las 4, realmente súper interesante todo lo que surgió aquí, la necesidad bueno, nos hace reflexionar y bueno, nos invita a seguir introduciendo la perspectiva de género bueno, y sumando, digamos, nuestro aporte como mujeres a este mundo muy caracterizado también por la presencia masculina. Bueno, y las invitamos a seguirnos en nuestras redes y a visitar nuestra página, que es www.amazuru.org, y bueno, nuestro correo para que nos escriban y nos compartan bueno, inquietudes o consultas, mujeresenseguridad@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias.